21 años iniciando esta andadura, bueno, ha dado por bastante. Como veis, nuestra actividad investigadora siempre han sido con células madre mesenquimales cultivadas. Nunca hemos trabajado con productos otros que no sean cultivadas las células, y sí que hemos trabajado mucho con PRP. Uno de los primeros ensayos que hicimos, como nuestra especialidad indica, pues hemos cogido tejido a tejido y empezamos por el hueso, porque nuestro grupo, con el doctor Orozco y con su hermano, éramos referentes en osteosíntesis de fracturas no consolidadas, y empezamos, bueno, como dijéramos, hace 20 años. A nosotros en nuestros estudios nunca nos habían hablado de células madre, y tampoco podíamos encontrar gran información en ninguna de las enciclopedias ni tampoco en Google, y por lo tanto pues nos metimos en ello. Había poca legislación hasta que en el 2000, entre 2006 y 2007, es decir, estas células que sacábamos del quirófano se iban a nuestras salas, se manipulaban y se aplicaban, fueron hechas, es decir, fueron declaradas medicamento, y en el cual, para poder utilizarlas, pues la Agencia Española del Medicamento nos dijo que teníamos que hacer ensayo clínico. En aquellos momentos fue un golpe duro, porque realizar un ensayo clínico no es fácil, pero como veis nos hemos acostumbrado a ello, y por esto ya vamos presentando un poco todo nuestro modelos de ensayos clínicos que hemos realizado. Como veis, fuimos a maxilar. Ya fue la primera vez que, como estábamos muy familiarizados con el PRP, pusimos en estos eduntolismos, es decir, falta en el seno maxilar de hueso, pusimos en un lado, que era el derecho, pusimos plasma, y en el izquierdo, en la reconstrucción del seno maxilar, pusimos células. Es decir, y vimos por primera vez, al momento en el que el odontólogo tenía que poner el implante, vimos de que el plasma pues había desinflamado pero no creado hueso haversiano. En cambio, en donde poníamos las células sí que se creaba verdadero hueso. A partir de aquí hicimos ya la non-unión, es decir, las fracturas no consolidadas, y hicimos primero 10 pacientes y repetimos, unos con células de médula ósea y otras con células grasas, y vimos que las dos eran funcionantes y eran prácticamente iguales. También nos metimos, y con unos resultados que ahora sobrepasan los 50 pacientes, con consolidación total en todos los casos. Ya hicimos también, porque dentro de nuestra formación habíamos estado con mucho contacto con el doctor Arlet y con el doctor Ficat, grandes referentes en osteonecrosis, pues hicimos, realizando un forage y con las células madre mesenquimales cultivadas, poner estas células dentro de la cabeza femoral. Hicimos 10 pacientes, también solo 2 a los 5 años pasó a prótesis, pero los otros 8 aún llevan, es decir, su propia cadera, y ahora hace bastante más de 10 años que lo realizamos. Como vimos que era muy esperanzador los casos que realizamos, nos pusimos en disco, quiere decir, no en hernia discal, no en extrusiones discales, sino aquel apartado de las lumbalgias crónicas de disco negro, sin protrusión, pero con dolor y con crisis y una gran, dijéramos, repercusión sobre la vida del paciente. También realizamos 10 pacientes con, dijéramos, excelente resultado, que publicamos en el Transplantation. Luego ya vino cartílago. Como veis, hay muchos ensayos clínicos, porque, bueno, nos fuimos creando nuevas formas de hacer con nuestras células, y veis que hicimos halogénicas, que las otras habíamos cogido autólogas. Ahora parece que todo el mundo está muy alegado con las halogénicas, tanto en los multicéntricos europeos que realizamos,
como ya parece que las halogénicas tienen que ser el futuro para la industria farmacéutica, pero en aquellos tiempos no era tan claro. Fuimos de los primeros en aplicar halogénicas y luego hicimos también que en vez de todo lo que sobraba del cultivo celular, pues hicimos la criopreservación, descriopreservación y aplicación. Con todo esto vimos que tanto la célula criopreservada que se recultivaba durante 12 días, como las células halogénicas, como las células autólogas aplicadas en fresco, tenían un resultado prácticamente el mismo, tanto desde el punto de vista de disminución del dolor como de regeneración del cartílago. Y ahora, como tenemos una gran hemeroteca, porque veréis que llevamos muchos pacientes de artrosis, pues tenemos grandes imágenes de gran regeneración, lo que se os puede decir que el hueso normalmente en máximo 2 meses lo tenemos regenerado, el disco intervertebral, el dolor se mejora bastante rápidamente entre 2 y 3 meses, pero la regeneración solo la vemos con T2 mapping e hidratación del disco intervertebral, nunca aumenta el volumen. Y en cambio el cartílago con lesiones, es decir, la mejoría del dolor también es bastante rápida en 2-3 meses, pero luego la regeneración, cuanto más pequeño es la lesión, es decir, por ejemplo, en femoropatelares localizadas, en un año podemos ver una regeneración ad integrum más la desaparición del edema óseo en la zona donde hay la alteración cartilaginosa. En cambio, cuando hay, por ejemplo, en cóndilo femoral una denudación muy grande, puede tardar de 4 a 5 años para poder recuperar toda esta zona de cartílago que no existía cartílago y que llega a aparecer. ¿Vale? Con todo esto es una gran experiencia y lo que os voy a presentar es un poco pues, el tendón, porque ha sido una gran sorpresa por nosotros y nos metimos hace 5 años. Como sabéis, bueno, cogimos, porque es una de las lesiones más reproductible entre los diferentes pacientes, y cogimos 20 pacientes que tenían unas lesiones crónicas, refractarias a cualquier tratamiento, con una lesión de gap de 3 milímetros, porque habíamos visto que con el plasma las tendinitis, es decir, inflamación del tendón con nódulo, las podíamos llegar no simplemente a aliviar, sino a hacer bajar el nódulo con plasma. En cambio, cuando había un gap, pues se nos resistían a nuestros tratamientos. Y luego los tratamientos quirúrgicos que realizamos, pues bueno, tenían buenos resultados, pero no eran tan buenos como para que profesionales amateurs con gran carga deportiva o profesionales que se ganan la vida con el deporte, no tenían unos resultados excelentes. Hicimos este ensayo clínico controlado, randomizado y a doble ciego. Lo publicamos y publicamos el protocolo, que lo podéis encontrar en el Journal of Orthopedic Surgery, es decir, con todo tipo de detalle de todo lo que ahora vamos a explicar. Hicimos dos grupos en los cuales hemos dicho que eran ciegos hasta los 6 meses y a 10 pacientes les hicimos médula ósea, les hicimos un amago de punción del tendón y al cabo de 20 días les aplicamos nuestras células expandidas. En cambio, en el segundo grupo, como veis, la parte de abajo, es decir, estos 10 pacientes, pues nosotros pinchamos el tendón con plasma, pero les hicimos una simulación de médula ósea y al cabo de 20 días hicimos una segunda infiltración de plasma, es decir, como en los del primer grupo. Con todo esto le seguimos muy clínicamente y con resonancia magnética, y a los 6 meses hicimos una valoración en el cual, bueno, vimos de que la disminución del dolor era muy parecido, y paso a la revista que nos lo publicó y un poco a las conclusiones, diciendo, bueno,
hay una buena disminución del dolor tanto en el grupo CELS como en el grupo PRP, por lo tanto, es decir, el PRP es un buen tratamiento para desinflamar, pero sí que lo que no vimos fue una regeneración, como pone al final, y también de que las CELS no tenían recaídas. En cambio, seguimos estos pacientes para terminar de dejar más tiempo hasta el año. Al año volvimos a hacer resonancia magnética y controles, y en el cual vimos que unos cuantos, que eran 6 de los de PRP, habían recaído con más dolor, y que las imágenes que volvimos a repetir, la regeneración del tendón era nula. Con todo esto, pues dijimos, y voy otra vez al cronograma, dijimos a los pacientes que habríamos, en los pacientes de PRP, hicimos la apertura del ciego y les dimos la posibilidad de pasar a grupo celular, es decir, que les dijimos médula ósea, fabricamos las células y, como veis, pues iniciamos ya lo mismo que iniciamos con los otros aquí, paciente celular. Y ahora los que os vamos, porque fue American Journal que nos publicó, es decir, esto, el resultado de los 6 meses, que como veréis, es decir, nos hicieron, porque de cada una de las revistas, de los números de revista de American Journal, ellos premian a los, dijéramos, que ellos creen que tienen un interés, y hacen un vídeo que lo he puesto traducido, no voy a dejar durante todo el rato, donde ellos mismos, que los americanos me gusta mucho su forma de realizarlo, que son claros, precisos y concisos. Es decir, los americanos son realmente buenos, y tanto con la escala analógica del dolor como con el VISA-P vimos que no habían diferencias significativas, y que estos pacientes a los 6 meses estaban prácticamente igual, pero no a los 12 meses. Que el return to play en los dos fue a los 2 meses, cuando había gente que llevaba 4 años sin entrar en su deporte. Y luego la gran diferencia vino en estos 12 meses en la regeneración, en el cual pues no hubo una buena regeneración en el caso del PRP, sin el caso del CELS. Y al esperar un poco más tiempo para incluirlos en el grupo de CELS, pues ellos mismos recayeron por el dolor. Evidentemente que vuelvo atrás y veréis de que nosotros ahora lo que os presento son los 12 meses de los dos grupos y a CELS directamente, porque lo que hemos hablado de los 6 meses era esto que nos publicó American Journal, y ahora hemos cogido, aunque la temporalidad es diferente, llegan a ser 20 pacientes tratados con células. Lo que este primer grupo fueron tratados ya inicialmente, y en cambio este segundo grupo fueron tratados inicialmente con PRP. ¿Hubo alguna diferencia entre los dos grupos, este previamente tratado con PRP con el resultado de CELS directo? Pues no hubo diferencias, y ahora os vamos a presentar los resultados de estos 12 meses. Evidentemente que antes de entrar en este tema, tanto Pedro como todos los que estamos en terapia regenerativa o en terapias biológicas, sabéis que no solamente hay las células cultivadas, sino que hay otros nombres que también usan células madre, y en el cual pues vale la pena, y supongo que haremos esfuerzos en los siguientes años, en mirar de aumentar un poco la clarificación sobre los diferentes productos que se pueden utilizar. Las que utilizamos nosotros son cultivadas, por lo tanto pasan de 20 a 21 días. También es verdad de que si ahora nosotros empezamos a no solamente hacer el cultivo manual, sino con bioreactor, lo podremos utilizar, es decir, solo necesitaremos 13 días. La dosis que elegimos para el tendón eran 20 millones, en otros tejidos ponemos más, pero es una dosis.
Y luego estas células están bien caracterizadas, es decir, que como todo medicamento, como el Enantium tiene su prospecto, pues estas células tienen su prospecto y como veis cumplen todos los criterios de que tienen que cumplir para ser células mesenquimales, es decir, CDs positivos, CDs negativos y todo con su fecha de caducidad, es decir, su dosis y su número de registro. Todo esto es importante porque ahora el nombre célula madre a veces se usa con demasiada facilidad. Luego, evidentemente que todo lo que hemos hecho ha sido demostrado, tanto la viabilidad como la seguridad como la eficacia en un ensayo clínico. Y luego que estas células, pues, como hemos dicho antes, pueden servir para uno mismo o pueden servir para otros pacientes siendo halogénicas sin ningún problema en el momento que las usas. Y esto es lo que utilizamos en estos pacientes y vamos a decir ya los resultados de los 12 meses, es decir, son 20 pacientes que hemos seguido tratados con células madre mesenquimales expandidas y bueno, el resultado de los 6 meses era espectacular, pero a los 12 meses están absolutamente asintomáticos, es decir, y tienen una calidad como nos demuestra el BISAP, que el score tiene que llegar cerca del 100% y estamos muy cerca del 100%, con algún paciente que tenga pequeñas molestias y ninguno de ellos que ha recaído, que yo creo que esto es muy importante. Es un poco lo mismo con la escala analógica del dolor, tanto para la vida diaria como para el deporte. Y vamos a la segunda parte, que es, bueno, también hicimos ergometría, también hicimos dinamometría, también hicimos ecografías, pero yo creo que la demostración de regeneración del tejido tiene que ser, en este caso del tendón, a través de imágenes de resonancia magnética. Tenemos la suerte que en Barcelona tenemos ya desde hace 2-3 años un gabinete que es del doctor Alomar, en el cual nos hace un 3 teslas, que quiere decir que tenemos unas imágenes muy buenas. Y luego nosotros quisimos no simplemente que fueran los ojos del doctor Alomar que hicieran decir si estaba curado o no estaba curado, y hicimos una clasificación que hemos llamado ASO por los componentes que lo trabajamos, en el cual cuantificamos el beneficio en tanto por ciento. Y como veis, aquí tenemos un caso de células mesenquimales en el cual el tanto por ciento de curación llega del 38% al 79%, en cambio, en el caso del PRP se quedaba igual o incluso en algunos casos disminuía. Por lo tanto, dijéramos que tenemos esto que coincide perfectamente con las imágenes macroscópicas de regeneración del tejido tendinoso. Os paso unas imágenes, aquí son imágenes directas, veréis que son los 12 meses, ahora estamos, y como hoy estamos más en familia que no el día que estábamos en SECOT, pues os podemos decir que os voy a presentar, si Pedro me invita, los resultados de los 24, porque ya los tenemos, en el cual hay algún caso que está bien, pero no está curado al 100%, y en cambio a los 24 meses sí que tenemos una curación total y absoluta del tendón. Como veis, la lesión pues llega a disminuirse mucho. Esto es un caso de celular. Aquí tenemos nuestro axial, en el cual vemos de que la lesión es grande y con gran edema de la grasa alrededor y que le queda muy poco para llegar a una curación. Siguiente caso, pues vemos que el plasma ha hecho una disminución del edema local, como se ve aquí, y, perdón, al revés, esto es un CELS, vemos que hay una formación de tejido y esto es lo que realmente dimos más puntuación en nuestra clasificación para decir sí, hay una muy buena evolución. Veis que el otro casi podíamos darlo por curado, en este le faltan unas ciertas fibras para curar, pero todo el edema ha desaparecido y ya vemos formación de fibras dentro de la lesión. Último caso de células, pues un poco lo mismo.
es decir, vemos el gap, que todos son muy parecidos, por esto escogimos esta lesión, y pues aquí que en este caso sí que aun siendo los 12 meses, está prácticamente una resolución total de la lesión. Sí que tenemos que decir que en el vídeo los americanos ya lo dijeron, aunque el tejido no esté regenerado al 100%, todos los pacientes están sin dolor y practicando su deporte habitual. Os presentaré 3 casos en el cual, veis, eran los casos en el cual empezamos por PRP, vemos el gap, vemos la inflamación, el PRP quita la inflamación pero no crea tejido, no crea nueva formación de fibras. Aquí vemos la desinflamación buena con el PRP en axial, pero no vemos formación de fibras. En cambio, cuando ya le ponemos las células, a los 12 meses de las células, como veis, hay una formación de fibras dentro de la lesión y también lo vemos en el axial, en el cual vemos que aquí hay un vacío y en cambio en estas hay formación de fibras, aunque no está al 100%. Prácticamente parecido, pero este quizás podríamos decir por el entreno que estaba realizando o por el deporte que estaba realizando el paciente, pues que hay un ligero aumento de la zona de inflamación, también en el axial. En cambio, cuando ya pones las células, a los 12 meses hay formación de tejido en la zona, tanto en la sagital como en la axial. Último caso, prácticamente lo mismo, aunque el plasma desinflama, no regenera, en cambio, cuando ya le ponemos células, vemos una buena formación de tejido en la zona dañada. Con todo esto, pues la Agencia Española también os explico, esto es nuestro historial de casos desde el 2003 al 2021, porque después de hacer el ensayo clínico, habiendo tenido viabilidad, seguridad y indicios de eficacia, controlando bien los pacientes y pidiendo paciente a paciente a la Agencia Española del Medicamento, pues hacemos tratamientos personalizados. Como el cartílago tiene una alta incidencia, veis que de cartílago estamos en 1.450 pacientes, que 1.020 de ellos son rodillas, hemos tratado caderas 228, tobillo 78, hombro 34 y otros que son resto de articulaciones del cuerpo, con un poco los resultados que ya hemos dicho antes, es decir, que se acercan mucho tanto para la clínica como para la regeneración al 80% de los pacientes. Evidentemente que ahora estamos rompiendo el quesito, porque sabéis que la rodilla, que es lo que más tratamos, puede tener un compartimento mal, 2 o 3, uno en grado 2, otro en grado 3 o otro en grado 4. ¿Vale? Y esto es lo que ahora estamos recogiendo para poder hacer las publicaciones sobre esto. Llevamos 322 discos, en un gran tanto por ciento, como es un 70%, damos un muy buen estado clínico del paciente y así como una rehidratación del disco intervertebral. En el tendón, hace poco que hemos terminado el ensayo clínico, hace 3 años y medio que lo empezamos y la Agencia Española ya nos ha dejado hacer otros tendones, como os enseñaré y os explicaré, pero con un resultado que es sorprendente en medicina y nos hace vergüenza al decirlo, pero por ahora es el 100% tanto de la clínica como de la regeneración del tejido. Y bueno, veis que también hay hueso, en el cual hemos hecho 65 pacientes y osteonecrosis 14 y otros que son tratamientos determinados. En el tendón, pues como veis, tenemos mucho tendón rotuliano, el tendón de Aquiles lo está avanzando y como veis hemos pinchado bastantes células en los diferentes tendones del cuerpo. Hoy me voy a ceñir en los primeros que hicimos, que eran los tendones de Aquiles, en el cual, bueno, nuestra sorpresa fue bastante múltiple, porque veis que en vez de operarle, en vez de
estar con una inmovilización con walker durante meses y luego tener meses para volver a la vida normal o el deportista al deporte, pues inyectamos las células en quirófano después de haber sido sacadas, cultivadas, pues nos llega como el medicamento y estas las aplicamos bajo eco en quirófano y con sedación profunda. Bueno, como veis, bueno, primer caso, es un paciente relativamente joven, es decir, deportista no profesional, pero un triatleta en el cual, como veis, bueno, tuvimos la suerte de el primer caso ser un caso tendinomuscular de 2 años de evolución sin poder realizar triatlones, que le hicimos el tratamiento con las células mesenquimales con el resultado que veis. No tengo que decir de que es una resolución completa. Un segundo caso que era un señor de 67 años que nos vino desde Colombia para ser tratado, de Uruguay, perdón, para ser tratado de las 2 rodillas. Y cuando lo exploramos le dijimos, ¿sabe usted que tiene el tendón, es decir, el tendón de Aquiles mal? Y nos dije, sí, lo sé, pero es incurable. Vale. Él aceptó que aparte de tratar las 2 rodillas le tratáramos el tendón y tuvimos esta resolución a los 12 meses. Ahora ha venido con otra gente a tratarse y tendremos la evolución a los 24 porque hemos tenido la oportunidad de hacer resonancia magnética hace 2 días. En este paciente ya no es el cuerpo del tendón, sino que es una lesión realmente de inserción, en el cual sabemos que es difícil para todos, tanto para el fisioterapeuta como para todos, igual la cirugía, porque era un paciente operado 3 veces, y con esta lesión y con gran impotencia funcional y que hacía 5 años que tenía esta lesión. La evolución actualmente ha sido muy buena para el dolor, está sin su silla de ruedas, es decir, ni con sus muletas y haciendo vida completamente normal. Y como veis la imagen, yo creo que es muy demostrativa de que no simplemente sacamos la inflamación, sino que también se regenera la fibra tendinosa. Este es un caso de un paciente también, es decir, 50 y algo, jugador de pádel, en el cual se rompió el tendón. Este lo adquirimos de otro grupo de traumatólogos de Barcelona, se había operado y tenía una infección. Esta infección pues le operamos, le sacamos las suturas, las limpiamos, hicimos tratamiento antibiótico, es decir, endovenoso durante 3 semanas y luego dejamos pasar 6 meses en el cual hicimos médula ósea, le pusimos las células y ha tenido esta, para nosotros, excelente evolución y que está asintomático. En este caso, dijéramos, bueno, es el caso estándar que fue el primero que hicimos y os lo presento al final porque es una rotura completa en el cual teníamos nuestras dudas de si poner las células o no poner las células. ¿Por qué? Porque esto es quirúrgico. Es un señor que tenía 70 años, que tenía este gap, y que él no quería operarse porque 2 personas que jugaban a frontón con él se operaron y no quedaron del todo bien. Se lo propusimos y él nos aceptó. Como veis, bueno, es un gap importante. Sí que os tengo que decir que no es un gap total y absoluto, que daba menos de un 20% de tendón. En otras partes de la resonancia se vería. Y fuimos a hacer nuestra metodología y a implantar las células, como habéis visto al principio. Es decir, a los 8 meses vimos esta cicatrización, porque no llega a ser una regeneración, sino que es una cicatrización. Luego nuestra sorpresa fue ya al verla a los 14 meses, evidentemente que él está sintomático desde los 2 meses después de la aplicación. Y vimos esta formación de tejido, pero cómo lo hacen las células nos es difícil de decir, pero sí que hay una, dijéramos, modulación del tejido
donde las pusimos, y este 24 meses fue ya realmente sorprendente para nosotros, viendo de que hay una regeneración ad integrum, y el propio paciente lo dice, pues me habéis curado. Y hacemos el último paso, que ya le pusimos un examen de sobresaliente a nuestras células, o realmente de fracaso total, porque como veis, aquí sí que había un gap de más de 1,7 centímetros. Era un señor de 82 años, jugador de tenis, que en una dejada, pues él quiere ir a la dejada y se rompe el tendón. Todos los casos, como habéis visto, son muy crónicos. Este tenía un año de evolución habiendo probado todo, y como veis hay una esfacelación importante y un edema importante de las fibras de alrededor, difícil de abordar quirúrgicamente, difícil de abordar fisioterápicamente, es decir, realmente un caso difícil. Hicimos la técnica ya descrita, a los 6 meses tiene este aspecto, y ahora estamos esperando los 12 meses, que se va a cumplir en breve. Pero el paciente está asintomático, contento y andando. También en SECOT pues nos preguntaron qué inmovilización ponemos. Pues como veis, como hay el forro del delgado plantar pues presente, vienen sin inmovilización, ponemos las células, se van sin inmovilización, salen con su propio pie del quirófano, y les decimos que durante 15 días no hagan ni mucho andar, y sobre todo nada de saltar. A los 15 días sin inmovilización ya se empieza los excéntricos, y el empezar a andar, pero no de forma rápida, hasta llegar a hacer una vida completamente normal. Un poco esto es nuestra experiencia, que por esto queríamos compartir con vosotros. Es decir, que estos resultados obtenidos, vuelvo a repetir, es con células cultivadas, es con dosis, es con una caracterización celular, lo hemos demostrado en un ensayo clínico, estamos preparando estos resultados para presentarlos al American Journal, que ya nos lo ha pedido, y a la vez, pues, bueno, decir, con estas células creo que es uno de los tejidos que más se va a beneficiar de esta nueva medicina, que se llama medicinas biológicas o terapia regenerativa, que no es el futuro, que es el presente, que los diferentes cartílagos no todos van exactamente igual, que el tendón quizás sí que será un verdadero cambio de paradigma, que quizás sí que pasaremos por delante cuando se pueda, porque sí que las células son caras y es uno de los paradigmas que tenemos que intentar salvar, pero que sí que podría sustituir a actos quirúrgicos, y que, bueno, ahora todos los traumatólogos, todos los médicos del deporte, todos los fisioterapeutas, toda la nueva gente que es la más joven que nosotros, emplazarlos a que estudien, a que desarrollen, porque la terapia regenerativa ciertamente que es un hoy, un mañana, y que nos ayudará mucho con estos pacientes. Os doy las gracias por haberme escuchado. Muy bien, Robert, muchas gracias por tu participación. La verdad es que ha sido una charla espectacular. Ya sabíamos un poquito algunos que te hayamos escuchado y te seguimos y te felicito. Tenemos poco tiempo, 10 minutos, no quisiera yo pasarnos más allá de las 6 por aquello de respetar un poquito los plazos. Tenemos muchas preguntas. Yo quisiera rápidamente tres disparos, por así decirlo, ¿no? Primero, el cultivo es esencial siempre. Si no cultivamos la célula mesenquimal, no vale el estudio. Bueno, la casuística es espectacular. 2000 casos me parece una casuística que poca gente a nivel mundial tiene, ¿no? Segunda cuestión. ¿Hay lugar para la cirugía? ¿Operáis o ya directamente todo se soluciona con células mesenquimales cultivadas, ¿no? Y por último, si nos puedes hablar un poquito de la técnica, brevemente, porque es verdad que el vídeo no se ha salido, ¿cómo hace la técnica de un paciente estándar? Gracias. Muy bien. Pues Pedro, mira, dentro de las células yo no estoy en contra de otros productos, y solo digo, con las cultivadas, es decir, nos exigen de que hagamos un ensayo clínico para su demostración, lo hemos hecho, y yo me puedo comparar con los americanos, con los coreanos
siempre que se hagan cultivadas porque tenemos una dosis. Y sabes que con el PRP nos hemos peleado 20 años y que no hay una uniformidad porque la forma de realizarla no tiene una dosis. Pues todo lo que son fracciones vasculoestromales, digestión enzimática, etcétera, no estoy en contra de ello, pero como hicieron los americanos, es decir, si no me lo demostráis en un ensayo clínico, no me lo creo. Por lo tanto, sí que decimos, nuestro grupo se ha puesto en las cultivadas porque creo que son las que puedes hacer dosis y las que puedes hacer un ensayo clínico y compararlo con la otra gente. Luego me dices, es decir, ¿dejamos de operar? No, ¿vale? No dejamos de operar. ¿Por qué? Porque aún es una casuística que son 90 pacientes, es corto y luego hay un sesgo importante que es el precio de estas células. Claro. ¿Vale? Pero si realmente esto sigue este camino, yo creo que las administraciones centrales y un poco la sanidad y un poco también, es decir, todo lo que son las mutuas de enfermedad que tienen nuestros pacientes, tendrían que ayudar a estos pacientes para que llegaran a este sistema, porque realmente es espectacular. La última pregunta que me has hecho, que es decir, a ver, ¿cuál es nuestra sistemática? Sí. Es decir, al ir arriba y abajo, pues me he dejado una parte de una de las diapositivas importantes, que es realizamos la médula ósea con el paciente en decúbito prono, vamos a nivel de la pelvis, al lado de la espina ilíaca posterior superior, allí ponemos un trocar de 11 Gs y hacemos la aspiración de la médula ósea. ¿Qué tipo de anestesia, Robert? Ya voy preguntando. Es una sedación. Sedación, ¿no? Es una sedación profunda. Antes, evidentemente, que hemos hecho el preoperatorio y hemos mirado, porque multiplicamos las células por muchos millones, todas hepatitis B, hepatitis C, sífilis, SIDA y ahora el COVID. El paciente ya lo tenemos con sedación profunda, ponemos anestesia local y pinchamos en este hueso. ¿Por qué elegir este hueso y no como cuando cogemos una muestra para poner una artrodesis de columna, que es en la parte anterior? Porque aquí el diploe es mucho más grande y vimos de que realizamos mucho menos dolor. Es decir, el paciente, una vez cogido entre 100 y 120 mililitros de médula ósea, el paciente se le pone un hielo, lo ponemos boca arriba, se va en recuperación y en una hora lo dejamos salir, sale por su propio pie y habitualmente a las 24 horas está entrenando si es un profesional o está trabajando como cualquier persona. Es decir, que nuestra morbilidad ha sido muy pequeña. ¿Usáis algún dispositivo tipo ultrasonido o fluoroscopia o no? Aquí no. Os guiáis por vuestra experiencia, ¿no? Aquí en absoluto vamos directamente, como ya estamos con un martillito, entramos en el diploe y ya lo ves perfectamente si sale o no sale médula ósea. Vale. Lo que sí que no aspiramos son 20 mililitros, sino que hacemos aspiraciones rápidas porque, como sabes, las células estas están adheridas tanto a las celdas como a los pericitos y las aspiraciones cortas y pequeñas son mejores que no sacar 20 centímetros cúbicos, que sacarías mucha cosa, pero gran parte sería sangre periférica. Vale. Luego esto se va por tierra, es decir, porque tenemos 24 horas, se va a nuestra sala de producción. La más importante es Valladolid, pero estamos colaborando con otras salas de producción y ahí ya hacen un tratamiento manual en el cual se pasan 20 días, en el cual primero se eligen las mononucleares, luego se ponen en factorías plásticas porque es la adherencia al plástico, al cabo de una semana se vuelven a resembrar y ya se resiembran con unos centímetros cuadrados, en el cual, ¿por qué? Porque ellas crecen según las superficies que han y se multiplican. Antes utilizábamos un solo factoría, ahora utilizamos 5 o 6 porque el sobrante pues lo congelamos. Nos llega preparan la dosis, nos llega esta dosis
a veces por tierra y otras veces por aire, es decir, y nos llega a nuestro quirófano. Evidentemente con todos los criterios de esterilidad, con todos los criterios bien hechos. Y luego la aplicación en este caso, evidentemente que es paciente en decúbito prono, con el pie fuera de la camilla operatoria y con un ecógrafo de alta definición, pues vamos con, depende de la profundidad de la lesión, pues vamos con una aguja hasta la zona lesionada. Allí intragap ponemos 10 millones y luego perigap alrededor y periféricamente ponemos 5 millones internos, 5 millones externos. El paciente se está una hora en recuperación porque le hemos hecho propofol y le hemos hecho midazolam si es necesario. Al cabo de una hora se va a casa andando por su propio pie. Por ahora no hemos tenido ninguna rotura del tendón y el paciente inicia a la semana, inicia ya, bueno, entre una semana y 15 días, depende de la sintomatología, ejercicios excéntricos. Entiendo que una sola dosis, ¿verdad? Es una sola dosis. Como habéis visto, esto tendríamos que hacer un grupo mundial en el cual supiéramos por qué un medicamento que tiene su farmacocinética y se termina relativamente pronto, como habéis visto, a los 24 meses aún están actuando. Claro. ¿Sacáis alguna vez fracción vascular estromal de la grasa, del abdomen o de la rodilla? ¿Por qué? Bueno, parece ser que hay un contenido muy alto en células madre, ¿no? Porque las necesitamos si tenemos 40 millones. Entiendes que somos muy puristas nuestro grupo, ¿eh? Vale. Somos extremadamente puristas y por esto vamos a un producto que es uniformemente células mesenquimales, células madre mesenquimales, y aquí habéis visto los resultados, por lo tanto no hacemos ninguna aportación ni de plasma ni de fracción vasculoestromal. Vale. Una pregunta que, bueno, que clama un poquito en la sede, ¿no? Es, bueno, estamos hablando de la comparación PRP versus células madres cultivadas. Estamos hablando de la función y de la imagen. Hemos visto en tu estudio, a los 6 meses, el dolor disminuía a ambos grupos, sí. Pero a los 12 no había regeneración en el grupo del PRP y sí lo había en el de las células. La corriente actual del Interventional Orthopedic es un poquito, olvidarse un poquito de la imagen y basarse más en la función. Obviamente tú nos has presentado una casuística por imagen muy interesante, una casuística muy bien recogida. Sí que es verdad que yo he hecho en falta, por el tiempo que tenemos, que solo hay un solo corte por cada día y mes. Entonces hay cortes que además no coinciden. Es muy difícil aquí ahora demostrar efectivamente, pero bueno, en definitiva nos has mostrado imágenes donde se ve gran parte de esa regeneración. La pregunta, si ahora añadimos la variable de precio, que indudablemente no te voy a preguntar por el coste, pero sé que es muchísimo más caro que una terapia biológica con plasma rico en plaquetas, ¿qué te parece ese paciente que finalmente decide, bueno, si usted me va a quitar el dolor, aunque yo no regenere o la funcionalidad de imagen, la imagen, mejor dicho, no haya un cambio sustancial, pero yo estoy bien por tantas veces menos de dinero, a mí me compensa quizás el PRP. Es decir, esa reflexión seguro que te la han comentado muchas veces. ¿Ponéis PRP ya vosotros? ¿Ya no lo hacéis? Si un paciente el tema económico no le llega, cambiáis de idea. Es un tema que tengo interés en saber, ¿no? No, es interesantísima la pregunta porque, es decir, piensa que tanto el doctor Anitúa como Miquel Sánchez fueron los que nos enseñaron a nosotros. Yo soy bastante más adulto que vosotros y el primer PRP estuvimos por conferencia telefónica hablando quién lo ponía dentro de la rodilla. Hicimos caballos, hicimos cosas, pero en aquel tiempo era 1998. Por lo tanto, ha llovido. Ha llovido, sí. Pues aún estando desde 1998, habiendo hecho la primera aplicación, nuestro centro es uno de los que más PRPs aplica durante la semana. Vale. Lo utilizamos muchísimo. Vale. Es un producto excelente, excelentísimo. Nos da grandes resultados, ¿vale? Lo que en el tendón, cuando había rotura, teníamos... Es decir,
un gran tanto por ciento de pacientes que recaían. Y que veías que la imagen radiológica no evolucionaba. Por lo tanto, seguimos haciendo PRP en rodillas, seguimos haciendo PRP en tendones, seguimos en supraespinoso, seguimos en todo, porque es... ¿Por el protocolo de Amitúa? ¿Hacéis el protocolo de Amitúa y de Miquel? Sí. Fueron ellos que nos lo enseñaron. Lo que, bueno, seguimos con todo y, bueno, nosotros somos, dijéramos, muy investigadores, vemos cuántas veces lo repetimos, seguimos haciendo hemogramas de la muestra y el PRP es una base importantísima de nuestros tratamientos. Pero sí que lo que yo quiero decir es, cuidado, hay mucha gente que se empeña en decir si el PRP regenera. Como veis, en el año 2000 ya lo pusimos en el seno maxilar, porque nos ayudaba muchísimo, pero tampoco nos regeneró hueso. ¿Vale? Ahora es el mejor antiinflamatorio natural que hay en el mundo. Te lo puedo decir porque hemos aplicado nuestro grupo a miles, porque es que es 1998. Y por esto lo cogimos como, es decir, yo podía poner suero fisiológico a estos pacientes, pero yo creo que es una mala jugada poner un placebo no activo. Y aquí cogimos un placebo activo. No queríamos cargarnos el PRP. Seguimos haciendo PRP en todos los lados e incluso en paciente que no tiene posibilidades económicas, pues nosotros le tratamos ahora en quirófano y sí que lo ponemos intragar. Porque si no le pones intragar, no tiene este efecto. Si solo lo pones periférico, y claro, nos encontramos con estos resultados que realmente son espectaculares, como tú bien puedes decir, es difícil encontrar un corte y en un solo corte, pero yo te puedo decir que te invito a venir a Barcelona y nos podemos pasar 6 horas mirando resonancias magnéticas. Me encantaría, Robert, me encantaría, de verdad. Lo vamos a hacer. Muy bien. Bueno, pues son ya las 6, han comentado algunos compañeros. Bueno, dice la doctora de la clínica de KF que teniendo la evidencia científica tan importante en estas terapias celulares, no entiende cómo hay tantas limitaciones por la Agencia Española del Medicamento, ¿no? O sea, ¿qué quieren ya que demostremos, ¿no? O sea, que yo entiendo que hay una burocracia importante, pero que deben de ser más flexibles y venirse más a los clínicos y ver lo que estamos haciendo para flexibilizar un poquito la normativa, ¿no? Bueno, a ver, más paciencia que la que hemos tenido los de ITRT. Es decir, en el 2014 salió una ley que decía autorización de uso. ¿La has leído esta ley? Esta ley dice, con la autorización de uso, el paciente, las personas pacientes que hemos tenido mucha paciencia, es decir, y que hemos hecho muchas indicaciones, pues nos darían para que lo licenciáramos a otros grupos para no tener que hacer ensayo clínico. Muy bien, nos pidieron hacer 8 tomos, 1500 folios, para presentar las características celulares, cómo era nuestro estudio, cómo eran los pacientes posteriores. ¿Sabes cuántos años hace que lo presentamos? Pues 6. 6 años. Y decía el edicto del BOE, decía que en 6 meses nos contestarían. ¿Vale? Por lo tanto, yo estoy con la doctora. Por favor, Agencia Española del Medicamento, flexibilizad un poco la terapia regenerativa, que no nos hemos cargado a nadie y que tenemos unos resultados muy esperanzadores para todos. Por lo tanto, no solamente lo puede hacer en Barcelona, que con todos los buenos profesionales que tenemos en España podamos licenciar esto sin llegar a gastarte 300, 500 o 1 millón de euros para hacer un ensayo clínico. Claro, claro, totalmente de acuerdo, Robert. Y bueno, pues siento ser así de agudo y difícil y directo. Robert, pues de verdad que nos ha encantado tu charla, eres un pionero. Yo creo que con esto abres un campo a muchos de los aquí presentes y a muchos de los que lo van a ver esta charla porque se ha grabado. Nos va a animar bueno, pues es verdad que son terapias, bueno, el principal escollo es el precio y la logística, pero bueno, por lo menos pensarlo, que lo tenemos ahí, que los resultados están ahí
que podemos empezar a hablar de curación por fin. La verdad es que tu trabajo y de todo tu equipo, felicidades por toda nuestra parte, que sigáis por ese camino, que nos sigáis enseñando. Y bueno, son ya las 6:05, nos hemos pasado 5 minutos, pero yo creo que era importante desde aquí volver a dar las gracias a Robert Soler y a todo el equipo de ITRT, a la SETRADE, a la Secretaría Técnica, y por mi parte, bueno, pues os emplazo al mes que viene, el próximo viernes 22 de noviembre, con el doctor Steve Sampson, el director de TOBI 2021, que nos va a dar una conferencia también muy interesante. Robert, si quieres despedirte. Muy bien, gracias a todos por haber tenido la paciencia de escucharnos y seguimos en ello porque si hace 22 años no abandonaremos ahora y emplazaros, como bien dice Pedro, a que yo creo que es una terapia extremadamente interesante. Muchas gracias Robert nuevamente y desde aquí cerramos la 8ª charla magistral del Grupo Español de Terapia y Fisiología. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Robert.